Bienvenidos a este tercer video del curso Dinámica de la Investigación Penal Preparatoria en el Código Procesal Penal Federal. En esta oportunidad trataremos de establecer una comparación entre el nuevo modelo y el viejo modelo que tenemos en Argentina respecto del Código LBN. Como vimos, desaparece el expediente en este nuevo sistema y en su reemplazo irrumpen los legajos de investigación del Ministerio Público, que es obligatorio, y de las otras partes que pueden ser optativos, y también la existencia de una carpeta judicial. Todo esto brinda la nueva dinámica, pero con la particularidad de que en ningún caso el juez puede acceder al legajo de investigación del fiscal ni a la carpeta judicial de la oficina. En definitiva, en el viejo modelo, lo que teníamos es un proceso secuencial que lo que buscaba era llegar a juicio, para lo cual había que cumplir determinados actos procesales, y ese juicio con la sentencia era la forma normal de terminación del proceso. Todas las otras formas de terminación del proceso eran formas anormales. Con lo cual, en ese proceso secuencial de lo que se trataba era de una suerte de carrera de obstáculos para llegar a ese juicio como objetivo. En cambio, en este nuevo modelo, en la investigación preparatoria, bueno, no es un proceso secuencial. La idea de ir a juicio y obtener una sentencia es solo una opción más, y puede ser que aparezcan salidas alternativas que busquen la solución del conflicto por una vía menos violenta y diversa al de la sentencia y el juicio de conocimiento. Por supuesto que si queremos llegar a ese juicio de conocimiento, sí debemos cumplir ciertos hitos en el proceso que son menos traumáticos que los que suponían el viejo modelo de instrucción. Si vamos al artículo 228 del nuevo código, señala que el objeto de la investigación penal preparatoria será establecer si existe o no mérito suficiente para abrir un juicio respecto de una o más conductas con relevancia jurídico-penal. Y esto plantea un interrogante, si este es el único objetivo de la investigación preparatoria, ir justamente a juicio. Bueno, el artículo 231 nos da alguna otra pauta diciendo que las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor para fundar la condena del acusado. Y en este sentido, lo que aparece es rescatado el concepto de centralidad del juicio. Las pruebas se producen en el juicio cuando vamos a juicio. Y en cambio en la IPP hay elementos de prueba, hay evidencias. Y claro, el 231 también nos señala que más allá de que no sirvan esas evidencias para fundar la condena del acusado, sí van a servir para solicitar o fundar una medida cautelar, plantear excepciones o instar el sobreseimiento. Y en rigor este 231 se queda corto porque no solo va a servir para esas cuestiones puntuales, sino también para obtener salidas alternativas. Y en este sentido desaparece esa idea de que la investigación preparatoria solo tiene como finalidad ir a juicio. Por supuesto que rescatar esta idea de centralidad del juicio es muy importante, porque cuando vamos a ir a juicio, obviamente que la prueba se produzca en ese juicio y no esté contaminada con la posibilidad de que se introduzca prueba de la evidencia que se colectó en la IPP en ese juicio, o sea, que no vuelva a reproducirse este desarrollo patológico que tuvo con el Código LBN, donde si bien hay un juicio oral, la verdad es que la centralidad está en la instrucción que termina reproducida en el juicio. Y por supuesto esta idea de centralidad del juicio va a servir en el caso individual cuando vayamos a juicio, pero también nos da una idea marco respecto de la actuación del Ministerio Público Fiscal en punto al universo de casos que tiene que gestionar. El éxito de estos modelos radica en que el Ministerio Público logre gestionar eficientemente cargas de trabajo. Y para eso tiene que poder utilizar las distintas herramientas que le brinda y los distintos procesos simplificados o juicio en definitiva, para gestionar esa carga de trabajo. La idea entonces es que lo que hay que hacer es pensar cada caso con lógica estratégica, elaborar para cada caso nuestra teoría del caso, y eso nos va a permitir orientar nuestras decisiones. De hecho, lo que hay que rescatar como central
es la disposición del artículo 22, lo cual demuestra que la IPP no tiene por único objeto preparar el juicio, sino buscar la salida al conflicto. Y ese artículo 22, como vimos, nos mueve desde el paradigma del orden al de gestión de la conflictividad, marcándonos que debemos dar, tanto Poder Judicial como Ministerios Públicos, la solución al caso que mejor armonice a las partes y logre la paz social. De modo tal que, en este sentido, este nuevo modelo lo que busca no solo es ir a juicio y obtener una sentencia, esa será una opción más dentro de nuestras teorías del caso posible, pero también salidas alternativas, con lo cual, de alguna manera, la teoría del caso nos funciona como un GPS que decide por dónde tenemos que transitar. En algunos casos será una decisión unilateral del Ministerio Público, por ejemplo, si estamos ante una inexistencia de delito, pero en otros casos tendremos que consensuar esa salida por alguna de esas colectoras con la contraparte y entonces llegar a un acuerdo con, digamos, salidas consensuadas. Si planteamos este viejo modelo de instrucción en esa fórmula secuencial, tenemos que además existe en ese modelo, en el código Levene, tanto la instrucción jurisdiccional a cargo del juez, el anacrónico juez de instrucción, como una instrucción fiscal. Y en esa fórmula secuencial para llegar a juicio, bueno, hay que transitar determinadas etapas procesales. Por un lado, tiene que ser llamado a indagatoria el imputado y oído en declaración indagatoria. Esa indagatoria puede ser dispuesta por el juez, si es instrucción jurisdiccional, o a pedido del fiscal, pero siempre tiene que estar decidida por el juez, que hace un análisis del mérito para ser llamado a indagatoria. Una vez que el juez convocó a indagatoria, está obligado a resolver su situación procesal. Y para llegar a juicio, la situación procesal tiene que ser definida de entrada tras la indagatoria o luego de una falta de mérito, que es una opción que tiene el juez, desembocar en un procesamiento, un auto de procesamiento, un auto de mérito, que además permite un recurso ante la Cámara de Apelaciones para ser revisado, y ese procesamiento entonces es un segundo hito, para finalmente, luego de que ese procesamiento esté, que incluso es exigencia en las instrucciones fiscales, hay un plenario de la Cámara de Casación Federal, el plenario Blanc, que exige que también las instrucciones fiscales, para pasar a debate y poder formular requerimiento de elevación y pasar a debate, es necesario este auto de procesamiento. Y entonces, una vez que está este procesamiento, aparecerá un tercer requisito, que es que haya un requerimiento de elevación. En este caso, del fiscal o también de la querella. O también de la querella. Y finalmente, tras ese requerimiento, si bien hay una etapa de contradicción, es muy escasa, porque la defensa puede oponerse a esa elevación a juicio. Si no lo hace, el juez por simple decreto clausura la instrucción y eleva a juicio, y si esa oposición se formula, el juez está obligado a hacer esa clausura por auto, que por supuesto puede sobreseer, y en ese caso podrá apelar los órganos de la acusación, pero también puede simplemente denegar la oposición, y frente a eso ni siquiera hay recurso para la parte, para la defensa. En contraposición a esta lógica, en el nuevo modelo, primero tenemos exclusivamente investigaciones a cargo de los fiscales. De eso se trata entonces la división tajante entre función jurisdiccional y requirente. Y en esa lógica ya no hay esa idea secuencial, pero si nuestra teoría del caso nos determina a ir a debate, bueno, necesitamos también, como en el modelo anterior, que se cumplan ciertos hitos, ciertos actos procesales que nos permitan transitar esa etapa de debate. El primero de ellos será la formalización de la investigación, que, bueno, tiene un paralelismo con la indagatoria, pero con grandes diferencias. Aquí es una audiencia donde el fiscal le formula al imputado, que está con su defensa obligatoriamente, y todos en presencia del juez, la imputación que se le formula, el hecho por el cual se lo está llevando, sometiendo a proceso, con la prueba de cargo y la calificación legal. Y esto, a diferencia de la indagatoria, si bien guarda un paralelismo, no exige un análisis de mérito por parte del juez. Es simplemente la vocación del fiscal de llevar esta formalización adelante.
Se necesita luego un segundo acto para llegar a juicio, que es la acusación, que tiene un paralelismo con el requerimiento de elevación, pero con una lógica absolutamente distinta, porque se realiza en el marco de una audiencia de control de la acusación, donde va a estar presente obviamente la fiscalía acusando, también podrá estar la querella haciendo su propia acusación o simplemente adhiriendo a la de la fiscalía, va a haber una defensa y todo esto producido ante el juez. Y el juez tiene que tomar la decisión de si hay elementos para ir a juicio y si esa acusación prospera, bueno, en definitiva va a proceder a elevar la causa a juicio. En este proceso, a diferencia del viejo, no hay esta resolución de mérito, que es el auto de procesamiento. Por eso se simplifica mucho este trámite o esta sustanciación. Y finalmente, esa audiencia de control de la acusación es muy contradictoria, a diferencia de ese procedimiento que recién les mencionaba, de oposición de la defensa a la elevación a juicio en el Código Lebene, que es escasamente contradictorio. Y con esa audiencia de control de la acusación, si la acusación prospera, el juez ya provee la prueba que va a ser admitida para el juicio. Y denegará la que no pasará ese filtro, prueba que el tribunal de juicio no va a conocer que se denegó. Y eso lo que permite es mantener la imparcialidad de ese tribunal de juicio. Pasando a esta norma que prevé el acceso a los actos de la investigación, este artículo 233, señala que la investigación preparatoria va a ser pública para las partes o para sus representantes, pero no va a serlo para terceros. Esto está referido al legajo de investigación del fiscal. Pero claro, aclara que sí va a ser público para terceros las audiencias, siempre que ello no afecte, obviamente, el orden público, la seguridad o el éxito de la investigación. Y en esto hay, bueno, hay un diferente criterio. Lo que es el legajo de investigación, que tiene repercusiones también sobre la carpeta judicial, bueno, solo es de acceso para las partes, y en cambio las audiencias son de acceso para terceros. Aquí, en este sentido, ya en la IPP se permite esta publicidad en las audiencias. Esto es criticado fuertemente por Pastor, por controvertir la presunción de inocencia. Y bueno, ya hemos visto cómo, bueno, en el video 3 del curso 3, hemos visto que la publicidad, que es un gran valor, bueno, en ciertos casos presenta alguna problemática que bien señala tanto Pastor como perfecto Andrés Ibáñez. El artículo 234 prevé la posibilidad de reserva de esas actuaciones. Dice, si resultara indispensable para garantizar el éxito de la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal, por resolución fundada y por única vez, podrá disponer la reserva, sea total o sea parcial, del legajo de investigación por un plazo no superior a 10 días consecutivos. Bueno, aquí aparece el problema de que esto se le está permitido al fiscal, al Ministerio Público Fiscal, por única vez. Esos 10 días, por supuesto, que pueden ser prorrogados, según señala el 234, también lo va a prorrogar el fiscal, pero en este caso, la norma señala que cualquiera de las partes puede solicitar al juez que revise esos fundamentos que dio el fiscal para hacer esta prórroga, y en definitiva el juez podrá poner fin a la reserva, con lo cual aquí hay un control jurisdiccional sobre la reserva dispuesta por el fiscal. No señala que esto tenga que ser una audiencia unilateral, con lo cual veremos cómo decanta esta forma de resolver el juez, ejercer el control del juez sobre esta decisión. La norma del 234 prevé otro supuesto, que es la reserva de determinado acto, que puede ser además en cualquier momento. Dice, si la eficacia de un acto particular dependiera de la reserva parcial del legajo de investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal, previa autorización del juez, y esto lo va a tener que hacer en una audiencia bilateral, porque la norma sí lo exige, bueno, podrá entonces pedirle al juez que disponga esa reserva, y esa reserva podrá ser por el plazo que resulte indispensable para cumplir con el acto en cuestión, el que nunca dice superará las 48 horas.
y agrega que la autorización entonces tiene que ser a través de esta audiencia unilateral, a diferencia del control que recién mencionábamos. Claro, nos habla de que no puede superar las 48 horas, pero puede ser que sean actos que se desarrollen por más tiempo que ese. Entonces, bueno, se deberán, para cumplir con esto, bueno, disponer tantas reservas parciales como sea necesario. Por ejemplo, si estamos transitando una intervención telefónica, será necesario esto. Con lo cual, bueno, la norma tiene ciertas complejidades, ha sido demasiado garantista y, bueno, va a tener que flexibilizarse, si bien esta reserva, por supuesto, es de interpretación restrictiva, porque la publicidad es la manda general, el principio general. Vamos a ver un poco la dinámica de la investigación penal preparatoria, e incluso es interesante ver esta infografía que elaboró el Ministerio Público Fiscal, que trasciende la investigación penal preparatoria e incluye el juicio. Con lo cual, bueno, les sugiero detenerse en esta infografía, que incluso tiene prevista los tiempos de duración de cada una de las etapas. Para presentar una infografía propia voy a acudir a esta representación de estos círculos que se van concéntricos en definitiva, que muestran las posibles etapas de esta investigación penal preparatoria, incluso hasta llegar a la etapa de ejecución. De inicio tenemos los actos iniciales, cómo se inicia esta investigación penal preparatoria, que es el tema que veremos en el video que sigue. Cuando esos actos iniciales se producen, lo que debe existir es una valoración inicial del Ministerio Público que decida el camino que va a llevar este caso. Este caso puede llevar un criterio desincriminatorio o un criterio incriminatorio. Y cuando piensa el fiscal en este criterio incriminatorio, puede optar incluso por esta etapa, una investigación previa a la formalización. Esa etapa le permite al fiscal que después tome una decisión de cierre, que puede ser hacia un criterio desincriminatorio, o si la causa va a proseguir, el caso va a proseguir, decidir formalizar la investigación, con lo cual pide esta audiencia ante el juez como acto equivalente a la indagatoria del Código Levene, con las diferencias que ya hemos marcado. Luego de esa formalización puede desarrollar la IPP a través de medidas de investigación, y va a entrar en una fase crítica de esa IPP, que va a poder terminar con un sobreseimiento, un pedido de sobreseimiento, o decidir acusar. Y para eso va, bueno, con todo un trámite que ya vamos a ver a lo largo de este curso, bueno, ir a esta audiencia de control de la acusación, en el cual va a presentar ante el juez la acusación, en una audiencia contradictoria y multipropósito, en el cual pueden discutirse una gran cantidad de cuestiones, y en esa acusación, si prospera, el juez va a habilitar, tras el cierre de esta IPP, el tránsito hacia la etapa de juicio, ya proveyendo la prueba, como señalé, de modo tal que al juicio ya llega la prueba admitida que va a ser producida allí. Y como señalé, para mantener la imparcialidad de ese tribunal de juicio, el tribunal de juicio no va a poder conocer qué prueba no fue admitida. Ese juicio, tras su desarrollo, con las reglas del acusatorio en su versión más adversarial, va a concluir obviamente con una sentencia absolutoria o condenatoria, que por supuesto va a tener la posibilidad de ser recurrida a través de los medios de impugnación, el viejo recurso de casación, y cuando esa sentencia quede firme, se habilitará la etapa de ejecución. Como este modelo no es secuencial y busca siempre llegar a esta instancia como salida normal, fórmula de término normal del proceso, lo que va a contemplar son en todas las etapas estas salidas alternativas, estas colectoras que permiten manejar, descomprimir carga de trabajo con soluciones alternativas, ya sean pronunciamientos desincriminatorios o estas salidas alternativas como la conciliación, la suspensión del juicio a prueba, que son, bueno, respuestas menos violentas, de mejor calidad. Por supuesto, también el sobreseimiento en esa audiencia de control de la acusación, o ya directamente, antes de ir a esa audiencia de control de la acusación, el fiscal solicitando el sobreseimiento.
Y además también vamos a tener la posibilidad de estos procesos abreviados, procesos simplificados, que también son una fórmula de consenso porque requieren el acuerdo del acusador con la defensa. Procesos abreviados que permiten llegar de manera más directa a esa sentencia, pero que también tienen la posibilidad de encontrar salidas alternativas a esa lógica. Con esta infografía, entonces, dejamos también con criterio propio presentado esta dinámica de la investigación penal preparatoria. Y para ir concluyendo, tenemos entonces que si pretendemos con nuestra teoría del caso llegar a la etapa de juicio y obtener una sentencia, que desde esta perspectiva para el Ministerio Público será una sentencia condenatoria, y esa posibilidad de éxito, la solidez de nuestro caso es lo que nos determinará como órganos de la acusación a elegir esta estrategia. Bueno, necesitamos para llegar allí entonces estos dos actos que hoy mencionábamos, esa audiencia de formalización de la investigación, prevista en el 258, que es el equivalente a la indagatoria del Código Levene, con las particularidades que ya mencionamos, y esa acusación que la vamos a formular ante el juez y ante la defensa en esa audiencia de control de la acusación prevista en el 279, una audiencia muy importante, neurálgica, donde se pueden discutir muchas cuestiones, como vamos a terminar viendo a lo largo de este curso. Cuando esos dos actos se producen, entonces, si nuestra acusación pasa ese filtro en la audiencia de control de la acusación, habilitará entonces la etapa de juicio. Claro que el cierre de la IPP no puede ser obligatoriamente con una acusación, sino que también, tras esa IPP, podemos pedir un sobreseimiento, siendo que tanto la acusación como el pedido de sobreseimiento se van a hacer en audiencia. El sobreseimiento está previsto en estas normas, artículo 272, o en la propia audiencia de control de la acusación. Se puede concluir con ese sobreseimiento, en ese caso dictado por la defensa y aceptado por el juez. Ahora, como les señalaba, este nuevo modelo no es que la sentencia es la forma normal de terminación, sino que se prioriza incluso pacificar y solucionar el conflicto desde el inicio con salidas alternativas, en muchos casos, salidas alternativas menos violentas y de mejor calidad que la sentencia, que en el fondo lo que consolida es el conflicto en términos de una sentencia que determina cuáles son cristaliza las diferencias que había. Hay un contradictorio donde uno termina teniendo la razón asignada por el juez y el otro pierde. En cambio, con esas salidas alternativas, bueno, lo que se busca es pacificar con esas respuestas menos violentas que, bueno, las partes consideren de mejor calidad incluso y se satisfagan los intereses de ambas. Eso se hace a partir del puntapié inicial de la investigación penal preparatoria. En el mérito inicial, el Ministerio Público Fiscal, conforme al artículo 248, puede elegir esas salidas. Y esas salidas pueden ser directamente un pronunciamiento desincriminatorio, la desestimación por inexistencia de delito. Puede haber disponibilidad de la acción a través de la aplicación de un criterio de oportunidad, como puede ser bagatela, pena natural, pena suficiente. O, bueno, esas salidas alternativas, como puede ser la conciliación o la suspensión del proceso a prueba. Claro, a lo largo de toda la IPP también se dan estas posibilidades, en tanto y en cuanto son audiencias multipropósitos, que pueden permitir arribar a estas salidas alternativas, o esos procedimientos simplificados incluso que lleguen a una sentencia, pero por un camino más directo. Finalmente, dentro de esta dinámica, aparece la posibilidad de que antes de la audiencia de formalización, el Ministerio Público opte por llevar adelante una investigación previa a la formalización. En esa suerte de investigación previa a la formalización, lo que va a hacer el Ministerio Público es juntar determinada evidencia y tomar finalmente una decisión, que puede ser ir hacia la solicitud de esta audiencia de formalización porque considera que el caso amerita proseguir su sustanciación, o esa investigación previa a la formalización concluir
ya sea con un pronunciamiento desincriminatorio o con la disponibilidad de la acción penal a través de un criterio de oportunidad o una salida alternativa. Luego de la audiencia de formalización, estas posibilidades como iniciativa del Ministerio Público Fiscal se pierden, aunque sí podrán ser propuestas por la defensa. Para ir concluyendo, lo que tenemos es que cuando se inicia a través de los actos, algunos de los actos que vamos a ver en el curso, en el video que viene, bueno, tenemos que el Ministerio Público debe adoptar esta valoración inicial conforme al artículo 248, que puede estar direccionada hacia criterios desincriminatorios o criterios incriminatorios. En el caso de estos criterios desincriminatorios, podrá ser la desestimación de la instancia por inexistencia de delito, también podrá ser disponer un archivo por no poder proceder, y también aplicar un criterio de oportunidad o de disponibilidad de la acción. Estos tres tipos de decisiones en este nuevo modelo tiene la particularidad y la novedad de que las adopta el Ministerio Público Fiscal. Estas decisiones hoy están vigentes en el Código Levene, incluso la última, porque la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación en 2019 puso en vigencia, inserto en el Código Levene, las normas de criterio de oportunidad y disponibilidad de este Código Federal, pero ahí la dinámica es muy distinta, porque esos tres tipos de decisiones, mientras que en este Código Federal nuevo las decide directamente el fiscal, en el Código Levene quien toma esa decisión es el juez, en todo caso a pedido del fiscal. Finalmente, la otra opción que tiene el Ministerio Público es adoptar un criterio incriminatorio, para lo cual, como recién señalé, pueden hacer esta investigación previa a la formalización como una etapa eventual, que como les dije puede concluir pidiendo la formalización de la investigación o remitiéndonos a un criterio de los desincriminatorios que recién mencionamos. Claro, cuando se formaliza la investigación preparatoria, ya se pierde esa posibilidad para el Ministerio Público. Y el inciso 6 lo que nos habla es la posibilidad de aplicar un procedimiento especial, y si bien esto está como opción allí previsto, en rigor, esos procedimientos especiales, como marca Daray en el código comentado, bueno, no es posible hacerlo en este momento inicial porque requieren esos procedimientos especiales que se formalice la investigación preparatoria. Ahora, esa formalización de la investigación preparatoria, una vez concluida, como les dije, impide que el Ministerio Público Fiscal adopte un criterio de desincriminatorios como los del inciso 1, 2 y 3, y obliga a que tras esa formalización la IPP concluya de dos maneras posibles, o con un pedido de sobreseimiento, o directamente con la acusación, con la pretensión desde el Ministerio Público Fiscal de transitar el caso hacia la etapa de juicio oral y público. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. En el próximo video vamos a analizar las formas de iniciación de la IPP y cómo se pueden dar estas formas de decisión de mérito inicial. Ahí los espero. Muchas gracias.